Estamos de regreso esta la mañana con Dari. Son las 8:01 en la mañana y de verdad que ya esta conversación inició fuera del aire. Para Hace mí me rato. resulta un honor recibir a don Percio Maldonado, quien es un referente del periodismo en República Dominicana y un referente de la opinión. Bienvenido, don Percio, a la mañana con Dari. Bueno, yo feliz de estar aquí con usted y lamento encontrarte con un poco de gripe, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Don Percio, que es padre, yo digo que de muchas generaciones, porque el Nuevo Diario ha sido la plataforma que abrió las puertas, digamos, a un tipo de comunicación horizontal, porque permitió que una playa de jóvenes periodistas, muchos de ellos, otros de otras áreas, pues que pudieran plantear sus ideas. Y yo tengo muy buenos recuerdos de la que siempre yo digo que es mi casa, en materia de comunicación, porque ahí uno se pule. Y qué honor y qué privilegio tenerlo con nosotros en el día de hoy. Bueno, no, yo feliz de estar aquí con ustedes y diría, yo hago o he hecho lo que tuve la suerte que hicieran conmigo. Yo aprendí de mucha gente desde muy joven, digamos, en el periodismo, de manera que a don ¿Producto de la oportunidad? A don Armanza lo tengo eternamente recordado, al poeta Juan José Ayuso, a Fermín Arias Beliar, al doctor Cano López, bueno, y después más cercano a Juan Bolívar, Manolo Quiterio, Ramón Colombo, Elsa Expósito, don Rafael Herrera, Germán Emilio Horner. Es decir, yo he tomado de todas esas fuentes, por tanto, yo creo que no puedo hacer otra cosa que darle la oportunidad a gente joven, porque me la dieron cuando yo era joven. Don Percio, siempre se habla de los periódicos impresos que van a desaparecer, que la gente no lee periódicos. Eso es una historia que uno viene escuchando. Sí, que ya la gente no lee periódicos. ¿Qué tanto es un mito el tema de la desaparición del periódico impreso? Mira, pienso que a veces la gente me hace esa pregunta, así como tú me la estás haciendo. Y tiene la idea que yo le diga un poco cuál va a ser el último día de defunción del último diario. Eso vaya. Y yo, incluso la gente se sorprende a veces con lo que le digo. Le digo, los periódicos impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora. ¿Nunca antes? Habían tenido tantos lectores como ahora. Y bueno, cuando uno habla del periódico impreso, uno lo que supone es papel. El tema es que el formato, la versión del periódico impreso, son esas 40, 34, 32 páginas que tú recibes y lo manuseas y lo hueles con la tinta. Eso ha pasado a ser virtual. Y posiblemente los periódicos impresos tienen más lectores virtuales que digamos, en papel. Y yo digo, yo no tengo conflicto con el papel. Si no usáramos el papel, yo también feliz. Primero, porque cuesta menos hacer, reduciría costos. Y lo que deja como a los periódicos, y no tendríamos que cortar un árbol o usar algún material útil para otra cosa para hacer el papel. Por tanto, ya todos los periódicos impresos hoy circulan, aparte de su plataforma, que es contenido, digamos, digital, su versión impresa. Es decir, ese formato de página que recibimos, todo el mundo lo puede descargar incluso de la propia plataforma. O, como digo siempre, ese comunicador secreto que no hay forma a veces de medir la dimensión que tiene, que es el WhatsApp. Es decir, la reproducción del WhatsApp, la cantidad de difusión que tú mandas ese paquete. Por tanto, yo creo que el problema de la prensa hoy, más bien referida a los periódicos, y diría que a los mismos canales de televisión o la radio, que implica una infraestructura económica. Tú estás aquí en un edificio. Sí. Este edificio cuesta el espacio, cuesta el equipamiento, cuesta el personal que elabora, y todo eso tiene un costo. El problema de los medios hoy, el gran desafío de los medios hoy es básicamente la sostenibilidad. Cómo se ha complicado el tema de la sostenibilidad. Y es un problema mundial, no es un problema solo de República Dominicana.
Y la brega de los medios es ver cómo pueden ir sustituyendo ingresos, desarrollando nuevas modalidades. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido una conversación que tiene un carácter mundial, porque esto comenzó con la Unión, primero comenzó con 3 países de la Unión, España, Francia, Alemania, reclamándole a las plataformas que compensaran por el uso de su contenido para montar su publicidad. Como ustedes saben, todo nuestro contenido, una vez tú lo subes al ámbito digital, hay un bombardeo de publicidad. Hay un robot que procura tener esa información. Y una vez la tiene, lo incorpora al sistema de las plataformas. Y es sobre ese contenido que las plataformas digitales montan el negocio de la publicidad. Entonces, colocan un anuncio que ellos cobran. Sin embargo, al que genera ese contenido no le llega ningún recurso. Después, Australia tal vez ha sido el país más radical en eso, porque emplazó a las plataformas a un diálogo con los medios, o de lo contrario bloqueaban el acceso de las plataformas allí. Las últimas experiencias más cercanas, y hemos venido acercándonos, eso se logró en Canadá, se logró, por ejemplo, establecer la ley, que no hace más que un año, tal vez año y medio, 2 quizás, y se hizo con el apoyo de todas las asociaciones de medios nacionales que componen la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Porque ahí acordamos hacer esa conversación, digamos, confluyendo todos en la SIP para poder estar, digamos, cohesionados en una sola línea. En verdad, de todas las plataformas, la única que ha reaccionado en el caso de esta conversación ha sido Google. Después las otras se han resistido a hacerlo. Y con Google, Google, yo no sé si ustedes recuerdan que bloqueó todos los medios canadienses cuando se promulgó la ley. Pero finalmente se llegó a un acuerdo y depositaron unos fondos para compensar. En el caso de Estados Unidos se hizo el mismo procedimiento. Ellos nos pidieron apoyo, todas las asociaciones nacionales emitimos un comunicado en apoyo a ese propósito, y el proyecto está en el Congreso de los Estados Unidos. No se ha movido. Conversé con Adriano Espaillá los otros días, le pregunté por el proyecto y me dijo que estaba ahí, que no lo habían tocado. Como tú sabes, ahí tiene el gobierno de los Estados Unidos, tendría un poco el dilema de que las plataformas son americanas y los medios americanos. Habría que ver qué todo. Yo diría que el ambiente que hay en la Casa Blanca no es muy favorable a los medios. Hay una posición muy y lo que ocurrió aquí agresiva en el país con el tema del decreto, en realidad, ¿cuál fue el motivo de echar hacia atrás? ¿Y qué decirle a los detractores de eso aquí en República Dominicana? El del cobro a los medios digitales. Sí. No, pero eso tenía eso tenía otro carácter que no tenía que ver con los medios. Nosotros lo que hemos hecho, porque en América Latina es más difícil conseguir una cohesión como ocurrió en los 27 estados de la Unión Europea, o como coincidió con Australia o en el estado de Canadá, que todo el mundo se puso en favor de sus medios locales. América Latina es más complicada. Primero, muchos estados. Segundo, mucha malquerencia. Yo creo que los gobiernos, sobre todo a veces de una manera extraña, los gobiernos democráticos suelen ser mucho más ariscos con la prensa. Viven más en conflicto, no les gustan las críticas, y entonces es más difícil cohesionar una línea, digamos, de defensa a los medios. Se ha hecho menos comprensible entender. La explicación es más profunda. No, entender que los medios de comunicación son parte de ese inventario de la democracia, es decir, necesario para la democracia. Don Percio, usted hace unos años, cuando cerró el periódico La Clave, cuestionó el hecho de que ese periódico recibiese fondos desde organismos extranjeros para funcionar, porque eso condiciona las posiciones, ¿no?, periodísticas que se puedan tener respecto a un tema. Pero últimamente nosotros vemos, y no es que yo esté en contra de la publicidad, porque yo sé que los medios de comunicación viven de eso, pero nosotros tenemos un andamiaje, digamos, de colocación, 11,000 millones de pesos de publicidad estatal
el Estado, muy bien. Pero, ¿cómo vemos la censura de que se llame a los medios de comunicación? Mira, quítame esa nota porque me afecta tal cosa. Desde Palacio han habido denuncias de eso. ¿Cómo manejar todo eso que se está dando en muchos medios de comunicación en la República Dominicana? Porque eso es parte de lo que entonces la gente percibe como, ven acá, pero ¿qué está pasando? Porque sí hay un tema aquí que no me da, como que no me genera la suficiente confianza. Bueno, la posibilidad de que alguien tumbe una nota que suba, obviamente va a depender del carácter de cada director, de cada medio. Una información que sea cierta, difícilmente un director que se respete pues la tumba. Lo que puede hacer es, si tiene un tema importante, es consultar a las fuentes que puedan estar afectadas y registrar su opinión, que es un procedimiento normal de la elaboración de una buena noticia. Pero ya, digamos, ni tú, ni él, ni yo podemos impedir que un director decida tumbar una información si lo presiona. Posiblemente en la comunicación hay montones de presión. Todo poder vive eternamente en conflicto con la libertad de expresión. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Primero, que esta es una lucha, como digo, interminable. Esto nunca termina. Es decir, tú nunca generas un ambiente tan seguro como que nadie se te queje por los comentarios, por las informaciones que tú puedas publicar. Por tanto, yo creo que entre la libertad de expresión y el poder siempre hay una lucha constante, permanente, porque todo poder quiere controlar. Y yo creo que el éxito de la democracia es hacer respetar esa libertad que tú tienes de publicar y de opinar. Bueno, si tú estás opinando aquí y él se deja presionar y dice, mira, la muchacha ya no puede estar ahí porque es muy dura con nosotros, bueno, va a depender de él. Depende si él está condicionado. Y por eso es muy importante que la inversión publicitaria no esté relacionada con el poder de influencia de los medios. Y a veces los gobiernos, e incluso el sector privado a veces es más agresivo que el propio Estado, en eso de decir, si te doy publicidad entiendo que tú no me puedes criticar. Es decir, porque es más efectivo. El Estado a veces es más disperso. Tú eres ministro en un lado y tú estás peleando conmigo, pero ella es ministra en otro y ella me apoya. Claro, es decir, no hay esa cohesión, no hay una política tan coherente. Por tanto, eso de borrar una información, que incluso a nivel de la parte digital esa demanda se ha incrementado por una sencilla razón. El archivo ahora tiene vida. Antes una información que no te gustaba, tú decías, bueno, pasó hoy, me genera un disgusto, pero eso se quedó en el archivo y posiblemente alguien que no la vio la descubría 10 años o 5 años después porque andaba buscando algo. Hay algunos que dicen, maldito internet. Exacto. Entonces, ahora tú pones tu nombre y todo lo que lo bueno y lo malo te sale. Entonces, yo creo que en eso también el ejercicio del periodismo tiene que tener un sentido de responsabilidad, porque lo tiene. Tiene que tener un sentido ético, porque tampoco estos micrófonos ni las páginas de un periódico ni un canal de televisión es para dañar reputaciones. Yo creo que el buen periodismo no daña reputaciones, divulga informaciones de contenido, y por eso yo digo que todo este desarrollo tecnológico ha puesto el mundo patas arriba, ¿verdad? Lo ha cambiado en todo sentido, bueno, malo, pero hay una cosa que no se ha cambiado, que es el propósito del buen periodismo, que es procurar acercarse lo más posible a la verdad, dar las versiones precisas. Y tú no tienes verdades absolutas, como nadie tiene, pero tú no puedes pretender que con una noticia sin fundamento tú puedas responder, digamos, a la demanda de tus lectores o de tus oyentes. Por tanto, esa es la brega. ¿Por qué se hace mucho más exigente esto? Por eso que decíamos del archivo vivo. Es decir, yo no puedo publicarte una información que no sea cierta, donde se va a quedar ahí, y después querer no borrarla o decir, bueno, no la voy a borrar porque ya la publiqué. No, si es falsa. Ahora,
también yo puedo recurrir, tengo que tener los mecanismos legales para ir contra ti si tú tratas de dañar mi reputación o la reputación de algún miembro de la familia o de eso. Entonces, yo creo que en eso no es solo que yo publique, también que exista una efectividad en el orden judicial que me dé respuesta a mis demandas. Así es. Don Percio, ¿qué tan letal puede ser para los medios de comunicación una dinámica que se está dando? Veo una proliferación de que las instituciones públicas están adoptando la metodología de tener medios de comunicación, es decir, los denominados podcasts. Ya ayer vi un podcast del Banco Agrícola, la DGI tiene su programa y tiene un podcast. Es decir, hay una dinámica de comunicar desde la propia institución. ¿Qué tan letal puede ser esto para los medios de comunicación en términos de la fuente, de la objetividad, de que la información no sea a través de servida con esa naturaleza del propio creador de la información, sino que haya una voz que pueda ser un poquito más objetiva? Bueno, yo pienso que todo eso viene como producto del desarrollo tecnológico. Y yo diría que no podemos impedir que eso ocurra. Eso puede ocurrir. Cada ciudadano tiene el derecho y funcionario a hacerlo. Sin embargo, yo creo que eso ha venido evolucionando en este sentido. Los gobiernos comenzaron a llevarse con... Y eso ocurrió en los gobiernos y en los sectores financieros del país. Comenzaron a sacar de las redacciones a buenos periodistas con ofertas económicas bastante atractivas, con propuestas que los medios no estaban en condiciones de competir. Algunos, por ejemplo, algunos bancos ponían los estándares de banco, hipeta, chofer, buenos salarios, condiciones para adquirir vivienda, en fin, una serie de comodidades. Y yo creo que eso se ha ido extendiendo. Y creo que los gobiernos, desde el punto de vista de la utilidad democrática, han creído que si ellos dicen lo que ellos creen que es noticia y creen que se defienden si ellos lo dicen y no se dan cuenta de una cosa importante. Sin un ejercicio plural de la comunicación, tú no tienes gobierno democrático. No. Porque... Y fíjate, yo dictadura moderna. Me tocó este bate con el gobierno de Danilo Medina, cuando yo dije que él no hablaba con la prensa. Y bueno, eso trajo todo un escarceo de funcionarios. Luego tuve una experiencia que él me invitó a que lo acompañara a la presa de Sabana Yegua, a un proyecto de agroforestal. Y bueno, y cuando llegamos allí, nos sentábamos en la fila, comenzó la discusión. El mismo presidente dice que quería que una señora hablara. Dicen que la señora no está, después en el tumulto la sacan, la tranca y rara, que sí que está aquí. Cuando a la señora le dan el micrófono, la señora viene virada, como dice. Parece que el presidente había ido en la primera visita, la señora habló bien y el presidente quería oír. ¿Qué habla ella? Entonces la señora vino virada a reclamar que le estaban dando muy poco para ellos poder sostenerse para el plan de forestal, Y en eso el presidente toma el micrófono, entonces cierra el acto, explica, le dice a ellos, mire, ustedes no saben contar la cantidad de millones que se van a producir aquí, ¿ya? Bueno, ahí se cierra el acto, pero en eso vienen y invitan al presidente, le dicen, mire, presidente, le tenemos un maíz asado aquí y unos cocos, porque eran en el campo ahí. Entonces él se para, me toma un poco por aquí el hombre y me dice, ven, vamos a tomar un coco aquí. Y entonces me dice, ahí caminando, me dice, ¿tú ves por qué que yo vengo solo? Porque de que tú le das un micrófono te quieren comer. Y yo le dije, no, presidente, yo creo que usted está equivocado. Sigue equivocado. Lo más importante no es lo que la señora dice. Lo más importante es que hoy domingo usted está aquí tratando de levantar esta gente que vive en un estado de miseria y usted no está dejando que la prensa cuente esta historia. Y posiblemente ahorita nos vamos a recibir la nota de lo que su equipo de prensa cree que es la verdad de este hecho. Y no lo es. Usted no está. Además, si usted deja que los medios cuenten la historia, cada medio vendrá y contará una historia diferente de aquella realidad. Entonces, yo creo que los podcasts, tener podcast,
puede ser bueno porque orienta. Yo digo, bueno, tú mencionabas impuestos internos. Bueno, si impuestos internos tiene un podcast donde explique los procedimientos de cómo pagar los impuestos, cómo evadirse, cómo se aplican los incentivos. Esa es una información útil. Ahora, si es con la pretensión de no abordar y no dejarse preguntar por la prensa, creo que desde ese punto de vista es un error. Porque no van a poder. Es decir, el ejercicio del periodismo es básicamente preguntar, cuestionar, usted responda. Incluso fíjate que hay una dinámica con esto de que los venir nunca aparecen cuando tú los requieres. Pero ellos se pautan cuando ellos quieren venir. Cuando ellos quieren, sí. Quieren decir algo. Ellos te llaman, entonces, mira, yo quiero ir al programa. Sí, pero cuando yo te llamé para que me dijeras sobre esto, tú no estabas. No respondiste. Entonces, creo que hay un error comunicacional ahí. Y yo creo que un gobierno, por ejemplo, este gobierno de Luis Abinader, que se expone todos los lunes a la prensa y se va allí. Sí. Tú pudieras cuestionar el modelo como lo hacen, bueno, todo eso es posible. Pero el presidente desde su entrada, y más, yo digo que ha suplido en gran medida muchos déficits de comunicación que tiene su propio sectores, e incluso su mismo estilo posiblemente impide que sus funcionarios se expongan ante la prensa para responder a temas específicos. Pues yo le pregunto al presidente sobre un tema de los hospitales. Posiblemente el presidente me va a dar una respuesta general. Sí, pero no la particularidad. Pero él no tiene la particularidad porque esa no es su función, esa no es su tarea. Ahora, el ministro de Salud, el director del sistema de los hospitales, tiene un detalle que me puede dar que no me lo va a dar nunca el presidente, por bien enterado que el presidente esté. Si yo voy a hablar de impuestos, pues el presidente me va a dar su idea general. Pero el director de impuestos internos tiene unos detalles, unas explicaciones que me puede permitir como medio informar al público de cosas mucho más específicas. Por tanto, yo creo que los podcasts, y lo veo en el contexto de la tecnología, porque la tecnología obviamente nos ha cambiado la forma de presentar la noticia. Hoy la gente quiere cosas más breves, hoy la gente quiere más video, hoy la gente quiere tal vez más diversión. Pero la gente no te dice que le diga mentira, y tú le puedes decir mentira y la gente te lo cree. Porque además el ser humano está condicionado a que nos cuenten historias. Por eso, cuando tú encuentras a alguien que te cuente cosas, que te cuente, tú te quedas embelesado, y si el tipo lo hace bien o la tipa lo hace bien, te quedas embelesado, porque estamos condicionados para que nos cuenten historias, que nos digan cosas. Y entonces, cuando tú pretendes con noticias medios verdades, porque también un funcionario solo dice lo bueno. Uh-huh. Para él referir a lo malo, yo le tengo que preguntar como periodista, tú le tienes que preguntar como periodista, tú le tienes que preguntar como periodista, para que él responda a eso. Y entonces un periodista también sabe leer entre líneas. Depende de como tú me digas, porque a veces tú no me quieres admitir una cosa, pero lo que te quiero decir es que una buena comunicación, un gobierno que tenga una comunicación clara, no tiene por qué huirle a la prensa. E incluso yo diría que eso que el presidente hace todos los lunes, debería él imponérselo a los grupos más estratégicos de funcionarios, que periódicamente se junten con la prensa a hablar de temas específicos y que la prensa aborde, e incluso los periodistas de esas fuentes, porque esos periodistas conocen esas fuentes. Es decir, que la semanal se extienda a distintos ministerios. Un modelo de comunicación. Si tú quieres, lo puede hacer como modelo de comunicación. Así como el presidente hace su semanal todos los días. E incluso el presidente puede establecer como prioridad que sus temas son los grandes temas transversales de su política pública, que él lo va a manejar. Y que orienta a sus funcionarios incluso a través de ahí, orienta a la opinión pública. Pero el sistema de salud, el sistema de educación, obras públicas, el sistema de la parte agrícola, sí, obras públicas, yo expondría más o menos el mismo modelo en fechas, digamos, espaciadas, para que esos funcionarios, esos ministros, tengan que responder a la prensa. Todo el que tiene que responder a la prensa siempre está alerta. Y te voy a decir una cosa. El funcionario, si tú eres funcionario
y yo te pregunto una cosa de tu institución que no es buena, posiblemente tú me das una respuesta política. Sí. Si eres alerta, le pregunta a tu asistente, pues, ¿qué pasa con esto que me ha preguntado? Pero si tú la misma pregunta vuelven y te la hacen en otro escenario, Tú te preocupas. y tú eres preocupado por eso, Te preocupas por entender qué es. tú investigas. Claro. ¿Qué pasa aquí? con esto? Ya me lo Que me han preguntaron. hecho 2 veces, me han preguntado las 2 veces. Ahí, don Percio, me gustaría preguntarle de los retos de la comunicación, de los retos del periodismo, mejor dicho, en la República Dominicana. El periodismo decente. ¿Y qué piensa usted también? Porque una cosa es la horizontalización de los medios de comunicación, de la opinión, del ejercicio de hacer opinión, porque al final todos los seres humanos tenemos una opinión muy particular respecto a los temas que suscitan el interés social, pero de la opinión que tiene que ser la opinión periodística, que tiene que tener una conjugación de elementos, porque en términos periodísticos la verdad no es subjetiva, porque se supone que hay informaciones que soportan eso que se está planteando. Bueno, ¿cómo te digo? El juicio responsable, el juicio serio, también tiene que tener una sustentación de cifras. Por ejemplo, si yo vengo aquí y voy a hablar de la economía dominicana, yo no puedo decir cualquier cosa de la economía. Es decir, yo no puedo decir esto es un desastre porque aquí no pasa acá, cuando a lo mejor está pasando lo contrario. Es decir, yo creo que que soy una persona honesta, ética, responsable, como periodista o como persona, no voy a emitir una opinión aquí de una cosa que es contraria a la realidad de lo que está pasando. Porque además tengo que tener cuidado, porque yo le estoy hablando a gente que sabe leer y escribir, que tiene datos, que conoce una realidad. Entonces me va a decir, pero este hombre está loco. O comienza a perderme incluso el respeto si me tiene alguno. Es decir, ¿cómo me dice que 2 y 2 no son 4 cuando él me dice que son 8? Ahora, yo puedo decir que 2 y 2 son 4 en política como una referencia semántica para explicar algo, un fenómeno. Que digamos tiene factores atenuantes para modificar una realidad, pero no en materias económicas. La economía, por ejemplo, yo a veces digo, todas las relacionamos con números, ¿verdad? Pero yo digo, debería ser parte de la materia psicológica, porque al final, ¿qué es la economía? Somos los seres humanos interactuando. Sí. Tú sales y compras una camisa, tú vas y compras un carro, yo compro una casa, el otro compra una cosa. O los tres nos abstenemos de hacer eso porque sentimos que la economía no está buena, porque sentimos que la cosa, y eso la economía lo resiente. Entonces, pero ya esos son factores psicológicos. Por eso el elemento confianza es tan clave. Es más, en base a la confianza, tú haces casi todo en la vida. Tus amigos, tus amores, tus negocios. Tú no haces negocio con alguien de que tú desconfías. Pero inclusive, y si tienes un socio y se comienzan a quebrar la confianza, comienza a haber problemas en las relaciones. Entonces, ese es un factor en términos social, económico y político. Por eso la confianza tiene tanto peso en una economía. Cuando la gente confía, hay riesgo, hay negocio. Es riesgo en el sentido de que tú inviertes, aunque haya riesgo. Porque tú sabes que los riesgos son parte de la apuesta para tu La gente confía en este gobierno, don Percio. Tenemos una llamada, pero antes de la llamada, ¿la gente confía en este gobierno? Yo creo que la gente, sí. Yo creo que este es un gobierno que se ha ganado una confianza, una estabilidad. Permanece esa confianza. El país tiene, y yo creo que esta es una economía con más de 20 años de estabilidad que se aprecia. Obviamente la parte política siempre sacar ventaja en muchas cosas. Es más, el presidente Luis Abinader y el expresidente Fernández tienen ahora un match, que además ha sido cordial, porque no ha sido... No es agresivo. Exacto, no hay insulto, una cosa. Sí. Yo diría, bueno, y yo mismo he señalado, bueno, pero ¿por qué no se juntan? Hablan de los grandes temas, pero bueno, ellos lo están haciendo a su estilo y uno sabe que un debate virtual. Que está el factor político de ambos quieren aprovechar. Pero digamos que yo creo que en sentido general este gobierno y el país ha tenido confianza. Y si no, esta economía no tuviese esa consistencia en el crecimiento, la inversión extranjera, el crecimiento del turismo. Y yo creo que cuando tú lo miras en América Latina,
a pesar de que somos un país pequeño, relativamente pequeño, de tamaño, de población, yo creo que esta es una economía que goza de una consistencia muy sólida para América Latina. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? Pregunta para don Percio. Buenos días, querido hermano. José Jiménez nuevamente. Señor Percio, ¿Te escucha, don Percio? No. ¿Me tengo que poner sí. Sí, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Adelante, José. Buenos días, señor Percio. Hola. Yo llamo hace unos minutos, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. De verdad, le admiro mucho su trayectoria, su carrera. Bueno, la primera vez que lo vi en televisión, creo que fue en el grupo de medios Telemicro. No sé si usted había hecho televisión antes de eso. Bueno, había ido antes como invitado con amigos, con Freddy, con Jackie, Julito Jacín, doña Milady, en fin. De acuerdo con usted, con lo que acaba de decir de la economía, que definitivamente si no hubiera confianza, no estuviera creciendo. Uh-huh. Lo que la economía no crece, la gente no lo ve en la parte más pobre, en la parte clase media baja, porque hay definitivamente una pésima administración de los fondos que no se ve y no llega. Yeah. Pero mi pregunta a usted es, tomando en cuenta que aquí en los Estados Unidos, aunque ahora mismo el parámetro que está sucediendo ahora mismo con Donald Trump es diferente, los medios aquí son muy claros y directos a la hora de apoyar uno u otro partido. Todo el tiempo ha sido así. Y quizá por eso la gente tiene un poquito más de credibilidad en los medios. En República Dominicana, los medios son muy conservadores, han sido siempre. ¿No cree usted que es tiempo que los medios ya se definan? Por ejemplo, el Nuevo Diario se define que va a apoyar a esta clase, porque esto es lo que el Nuevo Diario entiende, porque al final del día, aunque se dice que el periodista debe ser imparcial, pero no lo es, porque también votan, también ejercen su derecho y quizás creo que la ciudadanía o cualquier persona le tendría quizá un poquito más de respeto al que usted marcar su línea y no como está sucediendo ahora, que desafortunadamente hay comunicadores y periodistas que son mercenarios de su palabra. Le escucho por la radio. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, gracias, José. Bueno, creo que él plantea un tema interesante aquí. La prensa estadounidense tenía una tradición que en este caso la rompió. Algunos medios eran claramente pro-demócrata, por ejemplo, el New York Times, periódico como el New York Times. Sin embargo, algunos medios que tradicionalmente incluso editorializaban en favor de la candidatura demócrata, en esta ocasión se negaron a hacerlo. E incluso esos medios han ido cambiando de propietario. Y parte de sus propietarios hoy son el señor Bezos de Amazon, Zuckerberg, por ejemplo, que tiene no tiene el medio, pero tiene la plataforma de comunicación, claro, Facebook, Instagram, en fin, yo creo que tienen una influencia y de hecho Elon Musk que adquirió X, Twitter y ahora X, eso ha cambiado y ha cambiado en la medida en que los medios han ido cambiando de dueño. En la República Dominicana no hay tradición de eso. En un país pequeño posiblemente eso es menos probable. La democracia estadounidense es una democracia más consolidada. Hay un mercado mucho más amplio en el orden económico como para que los medios puedan actuar. Y no es que los medios no tengan aquí tendencia. Por ejemplo, nosotros en el 1978 estábamos en el periódico El Sol. Y entonces, frente a las elecciones de esa coyuntura, Joaquín Balaguer, candidato, y don Antonio Guzmán Fernández, candidato de la oposición, nosotros asumimos la defensa, digamos, la vocería de la oposición como medio de comunicación. Éramos claramente partidarios del cambio político en esa coyuntura. Incluso hay una famosa frase que es el título de ese periódico del 17 de mayo de 1978, que nosotros, el día de las elecciones, y por las dudas que había sobre el tema de fraude, posible fraude, armamos un pequeño centro de cómputo en el periódico, que me tocó a mí dirigirlo. Y oigan en qué consistía el centro de cómputo, porque no había computadora en esa. Era una hoja columnar de esa de contabilidad grande, ¿verdad? Una columnar. Nosotros teníamos corresponsales casi en todos los municipios del país. El periódico El Sol tenía corresponsales.
Y previo a las elecciones llamamos a los corresponsales, lo instruimos que para el día de las elecciones solo nos interesaban 2 datos, ningún otro, para que no se distrajeran buscando ningún otro dato. En cada mesa, ¿cuánto sacaba el Partido Reformista? ¿Y cuánto sacaba el PRD? Y con esas 2 informaciones, entonces tenían que llamarme a partir del cierre y me decían, en Barahona, la mesa 41, Partido Reformista tanto. Bueno, en eso llegamos hasta las 12 de la noche, yo anotando, sacando números allí. A esa hora recibimos una llamada de la periodista Pía Rodríguez, que era una de las periodistas de 2 que teníamos allí, para comunicarnos que los militares habían interrumpido el cómputo de la Junta y que habían ocupado la Junta Central Electoral. Bueno, ante esa circunstancia, Juan Bolívar sale de su oficina y me dice, Percio, ¿cómo va la cosa? Refiriéndose al conteo. Y yo le digo, bueno, Juan, el cambio va. Porque ya yo tenía número de cómo iba. Y Juan muy hábilmente dice, ese es el título. Y ordena a los periodistas hacer un resumen rápido de lo que teníamos. Cada uno de los... ¿no? Un resumen rápido de lo que teníamos para poder publicar. Entonces lo que decidimos fue sacar todos los autos del parqueo del periódico, apagamos todas las luces para hacer creer que ahí no había nadie, porque teníamos el temor que los militares, conociendo la línea del periódico, fueran a ocupar el periódico. Y ahí un poco al oscuro todo eso, armamos esa edición con ese título, El Cambio Va. Ese periódico está ahí en los archivos. De hecho, el PRM lo usó esa expresión, ese eslogan, pero ese eslogan es de esa época. Wow. Y sacamos 60.000 ejemplares, imprimimos 60.000 ejemplares, los sacamos del periódico. Y en ese año no había comunicación, porque no había internet, no había radio libre, porque todo quedaba en la cadena de la Junta Central Electoral. Y entonces la gente comenzó a salir a la calle un poco despavorida, sabiendo qué es lo que está pasando, han interrumpido el cómputo. Y nosotros comenzamos a regalar el periódico. Y los canillitas, que el periódico creo que costaba 10 centavos en esa época. Entonces comenzaron a venderlo a peso, especular, y la gente, luego por información, compraba el peso. Pues con esa información, el país tuvo la primera información de ese cambio político. Yo diría que esa coyuntura fue el punto de inflexión de la democracia dominicana. De ahí hemos tenido sobresalto, hemos tenido una cosa, pero yo creo que ha sido constante el cambio evolucionando hacia la democracia. No lo puedo dejar ir de aquí, perdón, Dari. Yeah. Pero no puedo dejar de ir de aquí a don Percio Maldonado sin preguntarle en sentido general, ¿cómo ve la República Dominicana los diferentes ámbitos, ¿no? En la vida política, la vida democrática, y a propósito de que usted ha hablado de las inflexiones, porque siempre en democracia se dan esos procesos de irrupciones, de retrocesos, de avances. ¿Cómo ve la República Dominicana? No, yo creo que República Dominicana es un país que marcha en democracia. Creo que en sentido general aquí hay respeto para que la gente diga lo que piensa, lo que opina. Creo que no hay persecuciones. Creo que el periodismo paga una deuda de sangre por la lucha democrática de la República Dominicana. A veces lo digo, más que la clase política. Yo creo que aquí muchos periodistas, bueno, el último ni siquiera lo hemos encontrado, que es el caso del doctor... Y no hay tradición de políticos que hayan perdido la vida. Narcisazo, es decir, el caso de Orlando Martínez, Goyito García Castro. Es decir, tenemos es más, le diría a ustedes lo siguiente: América Latina es agresiva con el ejercicio de la prensa. Y si no, miremos México, miremos Honduras, miremos Venezuela, miremos Colombia, Dominicana, que lo fue en el pasado. Y yo creo que hemos superado esa realidad. Ahora, como siempre digo, esto es una lucha interminable, es constante. Hay que estar vigilantes siempre en el tema del ejercicio del poder y la libertad de expresión. En el orden de la economía, bueno, y la misma persona que nos llamó mencionaba, bueno, la gente no siente la economía. No, yo pienso que materialmente esta es una sociedad que ha cambiado enormemente. El problema es que las demandas de los sectores no se terminan, siempre son más, claro. Y a los gobiernos se les hace difícil gobernarlo. Ahora con 2 factores: las demandas son más y todo el mundo habla al mismo tiempo. El conocimiento también. Correcto. Y yo te diría que al país le falta lo que yo denominaría un master plan. ¿Cómo va a planificar su economía? Por ejemplo, nosotros tenemos 17 salarios mínimos. Wow. 17. Pensaba que eran 15. El ministro
del ex ministro de Trabajo de Camps, que ahora está en Educación, me corrigió y me dijo, no, son 17. Son 17 salarios mínimos. Eso no es posible. Entonces, y estamos regalando en asistencia social, asistimos a alrededor del 51.1% de la población dominicana. Según yo vi datos, 5 millones de personas. Y eso no es bueno, eso no es una buena señal. Porque yo creo que nadie sale de la miseria con el asistencialismo. Claro. Usted puede tener una política de asistencialismo para ciertos sectores focalizados, personas con incapacidad, una madre que tenga niños especiales para que ella se dedique a cuidar esos niños, porque no solo tienen el drama de tener niños con discapacidad, como se dice ahora, ¿verdad? Porque han cambiado los términos, sino que tiene la otra tragedia, es que muchos de los padres abandonan a esas mujeres y ellas tienen esos niños y a veces tienen niños que hacen vida normal, que van a la escuela, ella tiene que trabajar para mantenerlo, cuidar el niño que tiene, digamos, la fuerza del débil porque no se puede mover, está en casa y hay que protegerlo. A veces dañando incluso la psicología de los que están aparentemente sanos, porque entonces el niño que no entiende que mamá le dedica todo el tiempo al que no puede para protegerlo. Entonces él se siente siempre en segunda, que él no es el importante, que el importante es el que está acostado. Entonces, para esas personas, yo creo que un Estado tiene que tener siempre una política de protección para esas poblaciones vulnerables. Pero no puede promover una política de asistencialismo que en lo que tú promuevas sea la vagancia, porque yo pienso que eso tiende a matar la única cosa que tiene valor en una persona, que es tener un poco de vergüenza. Así es. Pierde la vergüenza. Sí. No, ¿Y dignidad? ¿Cómo resistirse a la tentación del poder? ¿Cómo resistirse? Sí, porque a usted le han hecho varias ofertas. Digo esto, que la tradición en República Dominicana ha sido que periodistas han ocupado posiciones, es decir, periodistas de su nivel, de su talla, un gobierno se prestigia. Entenderlo, y ha sido una tradición utilizarlo. Don Percio se ha negado. ¿Cómo usted ha resistido? Se ha negado en muchas ocasiones, don Percio. No, yo pienso que aporta, pero tiene que tener muy claro lo que tú quieres. Yo nunca he querido ser funcionario público. Las veces que he tenido la posibilidad que me han consultado, he dicho que no. Y yo creo que para que un gobierno tenga una buena relación con la prensa, no tiene que llevarse a las personas. Yo creo que un gobierno tiene la responsabilidad de apoyar los medios, no porque yo sea parte de un medio, no porque tú seas parte de un medio, sino por la labor que hacen los medios a favor de la libertad. Incluso hay un presidente que usted fue empleado suyo. Bueno, sí, pero fíjate, y mira qué interesante. Y tú te refieres al presidente Fernández. Claro. El presidente Fernández no fue empleado de nosotros. No fue relacionado. El presidente Fernández fue colaborador siempre de nosotros, entre los amigos que colaboraron mucho cuando sacamos en el periódico, y él iba mucho a trabajar en el área internacional, que fue un tema que siempre le gustó, y escribía sus artículos y lo hacía. Era titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD en ese momento. Él dirigía esa parte y dirigía la parte política, y siempre lo hizo. Y debo decir que el presidente Fernández, a quien le tengo una buena estima y una buena consideración, tuvo la distinción de invitarme siempre a la mayoría de sus viajes más importantes que hizo en el mundo. Sin embargo, en ese gobierno, posiblemente es el gobierno que yo menos publicidad hemos hablado, porque nunca hablamos de eso. Ni yo le puse ese tema nunca, ni él me lo puso. Miren qué cosa. Y hablábamos muchísimo internacionalmente, y hablábamos mucho de política. Debo decir que debo reconocerle que tuvo siempre la tolerancia de escuchar mi disidencia con sus políticas, porque se lo decía, obviamente, de buena manera. Claro. Porque él era el presidente y al final él que tenía que tomar su decisión. De hecho, él, en las elecciones pasadas, fue al programa de nosotros en la televisión, y ahí sacamos a un tema que habíamos hablado en Ciar, en la ciudad de Ciar, una tarde que estuvimos juntos allí. Y él dijo, sí, admito que tenemos unas diferencias cordiales, hemos tenido unas diferencias cordiales. El presidente es un hombre capaz,
creo que tiene suficiente argumento como para dirimir cosas y uno tiene visión. Y la verdad que con él se puede conversar muy, muy bien. Es decir, y él es una persona también sopesada en el tema de cuando se asumen las disidencias. Pero y yo creo que el tema aquí es importante. Mira, yo he colaborado con varios gobiernos, incluyendo el de Balaguer, incluyendo el de Balaguer, con el de Leonel Fernández, porque estuve incluso en una comisión redactando la prensa y periódicamente conversaba con él, porque nos invitaba a Palacio de los temas más importantes y uno le emitía su opinión, con Danilo Medina. Y concretamente, con el gobierno del doctor Balaguer, yo participé en el Pacto de Solidaridad Económica que se firmó, que se hizo, porque él me llamó previo a consultarme sobre la crisis de 1990, de acuerdo a la falta de combustible, la crisis electoral. Yo había escrito una serie de editoriales planteando 5 grandes temas para el país en esas elecciones, con la idea de que los partidos políticos asumieran esos 5 temas y se comprometieran a que el que ganara las elecciones apoyara el desarrollo de esos 5 temas. Era educación, salud, economía, la parte económica, en fin. Recibí una llamada de Kiko Tabar un día, que me llamó siendo director de aduana, y me dijo: ministro, nosotros nos decimos ministro. Y me dice: ministro, mire, el presidente dice que lee su editorial y que está de acuerdo con él, que era el presidente Balaguer. Luego Freddy Veras Goico un día me llama y me dice: yo quiero hacer un programa con ese tema que tú tienes y voy a invitar a todos los partidos políticos y yo quiero que tú seas el que dé la introducción de los temas. Así que tú expliques lo que tú estás planteando y entonces comenzamos ahí la discusión. Y eso se hizo en el Gordo de la Semana. Yo fui, expuse. Tuvimos la mala suerte ese día la Junta Central Electoral tomó una decisión que afectaba al PLD en un conflicto que había. Y bueno, en medio la discusión se distorsionó. Pero luego Balaguer entonces me invitó, como invitó a los otros directores, a participar en la discusión del Pacto de Solidaridad Económica. Ahí se aprobó la modificación al Código Laboral, al Código Penal, que tiene 30 años todavía discutiendo, el Código Civil, el Código Aduanales. Se acordó que la Junta Monetaria comenzara a tomar resolución en base a la ley monetaria para regular los bancos. Luego, en el gobierno de Danilo Medina, participé en el Pacto por la Educación. Fui veedor del pacto y firmé el pacto. Luego dirigí la extensión del metro de la 17 a Megacentro. La 12. La línea 12. La línea 12. Se dejó el plan para llevar el metro del Megacentro hasta el aeropuerto y viajaba por el aeropuerto. Todo eso quedó ahí. He colaborado con la Comisión de Punta Catalina. Luego, con este gobierno acabamos de participar en la comisión para redactar la nueva ley de comunicación, que el presidente la tiene, 6132. Ahora estoy colaborando con este gobierno para las obras que se están haciendo en Aerodón. Es una comisión compuesta por un grupo de personas muy distinguidas ahí. Estoy colaborando ahí. Todo eso lo he hecho y nunca he recibido ni siquiera un peso del Estado Dominicano. Es decir, porque yo creo que todos tenemos el compromiso de apostar a tener un mejor país. Y digo, el país tiene un potencial extraordinario que a veces no lo aprovechamos del todo. Por tanto, y creo que esa propósito de esos editoriales sigue estando vigente. El país necesita tener un master plan en el desarrollo para ir llevando que ese crecimiento económico se pueda reflejar, esa llamada que nos hacía nuestro ciudadano de Nueva York, que seguro que es parte de lo que mandan esos 10,000 millones de dólares todos los años a la economía dominicana, puedan sentir que el progreso tiene que hacerlo. Correcto, es decir que comencemos incluso por la higiene. Yo creo que una de las principales obras de este país es la higiene del país. Muchísimas gracias, don Percio. Gracias a ustedes. Yo creo por que esta siempre conversación. Se queda sin tiempo para conversar sobre tantos Laura. temas. Se me olvidó preguntarle sobre... Digo, no se me olvidó el tiempo. Laura, hay que traer a don Percio otra vez. La entrevista de Danilo Medina, sobre la percepción que tiene la gente sobre la no conclusión de las obras del gobierno, todos esos detalles, pero lo vamos a invitar. Perfecto. Gracias, don Percio Maldonado. Vamos a una pausa
Volvemos a ver.